Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este vídeo que os proporciona la empresa para que podáis obtener un poco de formación en materia de lo que es la prevención del acoso laboral y cómo se debe actuar en caso de que suceda cualquier conducta relacionada con cualquier tipo de acoso, ¿vale? Me llamo Julia Serrat, con algunos quizás ya nos vimos en una formación. Para los que no me conozcáis, soy experta en esta materia de prevención, sobre todo del acoso laboral. Soy técnica en prevención de riesgos laborales a la misma vez, sobre todo en riesgos laborales psicosociales, que ahora lo vamos a comentar. Del mismo modo, soy agente de igualdad. Promuevo todo el tema de políticas de igualdad para las empresas y demás, y soy consultora. Con esto lo que os quiero decir es que os voy a proporcionar el máximo de herramientas posibles para que podáis detectar casos de acoso, que esperemos que no debáis detectar muchos, prevenirlos sobre todo y poder actuar, ¿no?, en caso de que fuera necesario. En la formación de hoy lo que vamos a hacer va a ser explicaros básicamente qué es el acoso laboral. También entraremos en tres tipos de acoso: en el acoso psicológico, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que aquí los podéis ver. Voy a utilizar durante toda la sesión esta presentación para que la podáis ver conmigo aquí en una esquina arriba del vídeo, para que así nos pongamos cara y no esté hablando sola o en vuestro caso que no escuchéis una voz sin ponerle cara, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con todo esto. Una vez terminemos, también para terminar un poco la presentación, una vez termine de hablar de todo el tema de los diferentes tipos de acoso, voy a cerrar la sesión explicando qué es el protocolo de acoso y vamos a hacer un breve test final, ¿de acuerdo? Este test os voy a plasmar en la pantalla un link que podéis escribir en vuestro ordenador o desde vuestro teléfono móvil, y a la vez os pondré un código QR. De la misma forma, si tenéis otro teléfono o con el mismo podéis escanear ese código QR, os va a llevar a la misma dirección, ¿de acuerdo? Os va a llegar a un Google Forms. Ahí lo más importante de todo es que podáis poner vuestro DNI, vuestro nombre y apellidos y vuestro correo electrónico para que podamos identificar quién ha hecho toda esta formación, quién ha visto todo el vídeo y quién ha podido responder en la evaluación final, ¿vale? En el último apartado de este cuestionario muy breve y muy fácil y muy intuitivo, veréis que si habéis escuchado toda esta formación lo podréis responder sin ningún problema. Lo que os decía, al final de todos va a salir una pequeña encuesta, un pequeño formulario para que podáis rellenarlo si tenéis cualquier tipo de duda. En caso de que me escribáis allí, si os ha surgido cualquier duda o si ya teníais una duda antes de esta formación, me va a llegar a mí y yo os voy a responder, me voy a poner en contacto con vosotros enseguida para que os pueda responder a la duda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar hacer esto dentro de esta herramienta lo máximo cercano posible y que os pueda servir lo máximo posible, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces. Esta formación la haré en castellano para poder llegar a todas las personas que no entiendan el catalán. Es una formación destinada a todo el personal. De este modo, pues si hay alguien que no pueda comprender del todo el catalán, pues también puede seguir esta formación sin ningún tipo de problema. Y a la misma vez, el contenido sí que es en catalán, y así para las personas pues que lo entendáis, genial. Para las personas que no sepan entender o no lo puedan leer en catalán, no os preocupéis, porque absolutamente todo lo que sale en este soporte visual pues lo voy a mencionar en castellano, como vendrá siendo la formación en su totalidad, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces por el acoso. El acoso, en grandes rasgos, puede venir derivado de un riesgo psicosocial. Es decir, si en materia de prevención de riesgos laborales hay una buena gestión en materia de prevención, como os decía, no tiene por qué haber o se puede prevenir
cualquier tipo de acoso, ¿vale? Dentro del acoso laboral, como os decía al principio de todo, cuando os presentaba el contenido de esta formación, os venía diciendo que había el mobbing, que sería el acoso psicológico. Quizás en materia de estos conceptos, el que habéis escuchado más seguramente será el bullying, ¿no? El bullying es el acoso, pero en los centros escolares. En cambio, cuando nos referimos a un centro de trabajo, a un espacio laboral, a un entorno donde hay personas trabajadoras que comparten pues un espacio, unos compañeros y demás, entonces si ahí se da cualquier tipo de acoso psicológico sería mobbing, ¿vale? Después tenemos el acoso sexual. Y finalmente tenemos el acoso por razón de sexo, es decir, por razón y por el simple hecho de ser hombre o mujer, hay un tipo de acoso que lleva este nombre, ¿vale? Luego entraremos en cada uno de ellos para que los sepáis diferenciar. Es posible que ahora ya os surjan las primeras dudas, pero no os preocupéis, que vamos a ir entrando punto por punto para que no quede ninguna pregunta en el tintero. Entonces, antes de entrar dentro de los diferentes tipos de acoso, porque así como os he dicho que hay varios, cualquier tipo de acoso puede tener unas ciertas características que son comunes, ¿de acuerdo? Entonces, tanto el psicológico como el sexual, como por razón de sexo, puede ser o puede tener estas características. Puede ser en formato horizontal, es decir, una persona acosadora contra una persona víctima que tienen el mismo puesto de trabajo, están jerárquicamente en el mismo rango. Esto sería un caso de acoso horizontal. Si os imagináis una jerarquía, un organigrama jerárquico, podríais ubicarlos como compañeros de un mismo departamento, de una misma área o de un mismo puesto de trabajo, ¿vale? Esto sería acoso horizontal. El acoso vertical descendiente, como visualmente se comprende, sería de un comando superior hacia un comando, una persona con un cargo inferior. ¿De acuerdo? Al revés, un acoso vertical ascendiente vendría a ser de un cargo inferior hacia una persona con un cargo superior al potencial acosador o acosadora. Y luego tenemos una última tipología de acoso que realmente no se ve mucho, no se habla mucho de esta, pero sí que os la quería dejar por aquí para no olvidarla, que sería un caso de acoso externo, es decir, una persona de otro centro de trabajo que entra a trabajar en vuestra empresa, de un cliente, de un proveedor o incluso de fuera, una persona como un trabajador de vuestra empresa que vaya a trabajar en otra empresa o que se dirija a otro sitio durante la jornada laboral y sufra cualquier tipo de acoso. ¿Sí? Estos serían los diferentes tipos de acoso. Y aquí vamos a hablar de acosador, acosadora, vamos a hablar de acoso laboral y demás, pero no siempre los acosadores son hombres, no siempre las víctimas son mujeres y viceversa. Pero es verdad que muchas veces, y es verdad, hay datos reales que hay muchísimas más víctimas mujeres que hombres en materia de acoso, ¿de acuerdo? A partir de aquí hablamos de acoso siempre que hay una sentencia que dictamine que hay una situación que lleva a determinar o a confirmar que se ha vivido una situación de acoso. Nunca antes podremos afirmar que hay acoso. Luego hablaríamos de un presunto caso de acoso, una situación que puede llevar a un presunto caso de acoso. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. ¿Cómo nos encontramos que son las personas que acosan? Normalmente nos pasa que nos imaginamos personas tapadas, con gorra. Realmente no es así. No es fruto simplemente de la imaginación o de lo que podamos pensar. Cuando nos encontramos con personas que han sido acosadoras o que están siendo acosadoras, nos encontramos con personas como cualquier otra. Lo único que les diferencia normalmente y que son rasgos comunes es que son personas con falta de empatía, que no tienen sentimiento de culpa, no ven que lo que están haciendo está haciendo o está causando un daño sobre otra persona. Tienen ambición por el poder, pero de una forma extrema, es decir, no les importa pasar por encima a alguien, humillarla, hacerle sentir mal, siempre que puedan haber una posibilidad de ascender, por ejemplo, o de tener más poder dentro de una empresa. Es uno de los hechos que hace
acosar, el hecho de querer ascender más en los rangos de una empresa y ver que pasando por encima de los demás y llevando a cabo actitudes que pueden derivar de acoso, pues se puede ascender. Pues eso, esta ambición por el poder causando daño a los demás es una de las principales características que determina a una persona acosadora, que estamos viendo que tienen bastante relación y van de la mano. La envidia también es una de las posibles características de un presunto acosador o acosadora. El control también, el hecho de querer tener todas las situaciones y todas las personas absolutamente controladas, incluso en el ámbito personal. Y básicamente creo que esta es la característica que más define a esta tipología de personas, sería la carencia de habilidades, ¿no? La falta de habilidades para poder comunicarse, para poder gestionar un conflicto, para poder entender que hay opiniones diferentes en cada persona. Esta falta de habilidades muchas veces hace que una persona que tiene habilidades, por ejemplo, llevaría a cabo una pequeña discusión o una pequeña conversación. En cambio, una persona que le faltan habilidades para gestionar este tipo de situaciones pasa a tener envidia, a tener unas características o a pensar de una forma que le hace llevar a cabo conductas de acoso. A nivel normativo, no quiero que os aprendáis toda esta normativa ni que sepáis identificarla toda, pero sí que quiero que sepáis que hay bastante normativa vinculada a la implantación de la igualdad, a la implantación del respeto en las organizaciones, al respeto de la libertad sexual y la libertad de expresión, a nivel de garantía de los derechos de cualquier tipo de persona, independientemente de su orientación sexual, de lo que sea. Y con esto cada vez está habiendo más y más normativa vinculante con toda esta temática de acoso, de implantación de la igualdad y de respeto, básicamente, que es la palabra con la que deberíais salir de esta formación, porque cualquier tipo de acoso se puede evitar si hay una implantación del respeto entre nuestros compañeros o como persona, pues es uno de los valores que nos definen, ¿no? Entonces, con esto lo que os quería decir es que hay toda esta normativa a nivel tanto estatal como autonómico para que sepáis que existe. Llegados a este punto, ¿qué derechos y qué obligaciones tenemos como personas trabajadoras a la hora de encontrarnos en una empresa trabajando con unos compañeros con los que nos tenemos que relacionar y queremos hacerlo de la forma más segura y más saludable posible? Bien. Como derecho principal, cualquier trabajador tiene derecho a estar en un entorno saludable y no padecer acoso. Es decir, es responsabilidad de la empresa hacer que la empresa esté en un entorno saludable y no haya ningún riesgo bueno, detectar los riesgos para intentar minimizarlos al máximo, ¿no? Entonces, este es un derecho de cualquier persona trabajadora y, de hecho, por este motivo estáis haciendo esta formación, porque la empresa quiere prevenir cualquier tipo de riesgo en la organización. Principalmente quiere prevenir que no haya cualquier tipo de acoso. Entonces, para que no haya acoso, debe haber una sensibilización, una concienciación a nivel de todo el equipo humano que hay en esta empresa para poder saber qué conductas no están permitidas y qué puede llevar a pasar si hay un caso de acoso. ¿De acuerdo? Obligaciones. ¿Qué tenemos que hacer para que no haya acoso, ¿no? ¿Qué espera la empresa de nosotros también para implantar este bienestar laboral? En primer lugar, lo que os comentaba hace un momento del respeto. Es decir, se espera de nosotros, de absolutamente todos nosotros, que tratemos a nuestros compañeros con respeto y con dignidad. Es decir, no humillemos a nadie, no agredamos a nadie, hagamos las cosas con respeto, hablemos con respeto, ¿no? Tengamos conductas implantadas por el respeto. Este es uno de los valores más importantes en una organización donde se comparten o hay varias personas que comparten un espacio de trabajo.
Garantizar la tolerancia cero ante el acoso. Si entendemos lo que es el acoso, podremos garantizar que es una de las conductas que no debemos permitir en una organización, ni para nosotros mismos, ni para que el compañero que tengo al lado o compañera lo sufra. Entonces, si vemos, detectamos, nos cuentan, nos mandan vídeos, nos dicen cualquier cosa, lo primero que deberemos hacer es recordar que debemos garantizar una tolerancia cero ante el acoso. ¿Qué más? Informar de posibles situaciones de acoso sin sufrir consecuencias, ¿no? Es un tema importante también, es decir, si como personas detectamos que dentro de la organización está habiendo pues una posible situación de un presunto caso de acoso, como decíamos antes, debemos poderlo exponer libremente sin sufrir ningún tipo de consecuencia a cualquier persona que esté debidamente formada para gestionar esta situación. Las personas que están debidamente formadas o que pueden hacer frente a este tipo de situaciones son aquellas personas que vosotros creáis que realmente pueden dar soporte a esta situación. Por ejemplo, personas que forman parte de la dirección de la empresa, personas del departamento de recursos humanos, nuestros superiores, ¿no? Todas esas personas que tengan un cargo superior y que creáis que pueden responder bien ante estas situaciones, lo ideal sería dirigirnos directamente a las personas de referencia del protocolo, pero en un caso previo podemos comunicar cualquier o informar cualquier tipo de situación que hayamos podido ver o sufrir a un superior para que este superior lo comente o lo exponga a las personas adecuadas para gestionarlo, ¿vale? Y por último, cooperar con la empresa en la investigación de una denuncia interna, es decir, si nos solicitan ayuda, si nos solicitan nuestro soporte para hacer una investigación, en caso de que se estuviera investigando cualquier tipo de caso de acoso, deberíamos cooperar, deberíamos dar toda la información que tenemos y proporcionar pues, nuestro soporte para la investigación, para que tenga un informe concluyente y hayamos podido aportar el máximo que sepamos. Por ejemplo, imaginaros que, esperemos que no, el día de mañana hay un caso de acoso en la empresa y creen o es un compañero que ha estado trabajando al lado de cualquiera de vosotros. Si la empresa o la persona de referencia nos solicita si hemos detectado que esa persona ha estado sufriendo o si nos ha explicado alguna cosa relacionada con el acoso o demás, deberíamos cooperar con esa persona de referencia explicándole pues si estamos al corriente de alguna situación, si hemos visto alguna situación en la que esa persona haya sufrido o si hemos sido testigos de cualquier situación que pueda derivar a un sufrimiento, ¿no? Por parte de esa persona. Dicho esto, vamos a empezar por el acoso psicológico. El acoso psicológico es de las conductas bueno, más complicadas, ¿no? Pero a la vez se está dando bastante actualmente en nuestra sociedad, por lo que debemos saberlo detectar sobre todo y luego poner solución o intentar que no suceda en caso de que esté en nuestras manos. Para que entendáis muy rápidamente, el acoso psicológico es cualquier conducta sistemática y prolongada en el tiempo, que ahora os explicaré qué quiere decir cada una de estas dos palabras, que ejerce una presión psicológica hacia una persona, ¿de acuerdo? Es básicamente una conducta, un hecho que lleva a cabo una persona, en este caso el agresor o agresora, sobre la víctima, que sucede una vez por semana aproximadamente durante unos 6 meses. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una conducta sistemática, una vez a la semana, y prolongada en el tiempo con una duración aproximada de unos 6 meses. ¿Qué conducta lleva a cabo esa persona? Es decir, ¿qué es lo que hace esa persona para que sea un potencial caso o un presunto caso de acoso? La persona acosadora lo que hace es humillar a la víctima, acorralarla, perseguirla, hacer o llevar a cabo alguna conducta que la discrimine y que la haga sentir muy mal, que le cause un daño extremo durante la jornada laboral y reiterado en el tiempo. Vuelvo al inicio, todo esto de forma sistemática y prolongada en el tiempo. ¿De acuerdo? Esa sería la definición de acoso laboral.
La finalidad de esa persona que está ejerciendo ese tipo de acoso es destruir la comunicación con los demás, es atacar contra la dignidad personal de esa persona víctima en este caso, ¿de acuerdo? Hay dos autores en este sentido que os quiero comentar de una forma muy breve. Cuando formamos a las personas que son las personas de referencia a un protocolo, entramos más en detalle de quiénes son estos autores, los estudios y demás, porque realmente aportaron información muy valuosa hace muchos años que de hecho actualmente en los juzgados pues se está pudiendo llevar y demostrar mediante su metodología que proponen. Se hacen informes periciales, se hacen investigaciones y demás que están sirviendo actualmente aún para poder demostrar si hay un caso de acoso o no. Entonces, lo que dice este autor nos expone las 5 maniobras que utiliza cualquier acosador o acosadora para destruir un buen profesional. La primera conducta que se lleva a cabo es limitar su comunicación. ¿Cómo? Básicamente, lo primero que se hace es limitar su contacto social. Cuando se desprestigia a una persona o cuando se la humilia, lo que estás haciendo es decir a los demás, no te acerques a ella porque no es suficientemente capaz de hacer esto. O mira qué características físicas tiene y se ríen de esa persona. O se la regaña por hacer mal su trabajo delante de los demás, humillándola, no una vez, sino más. Bueno, desacreditando que es capaz de llevar a cabo su trabajo, ¿no? Entonces, esta, juntamente con una conducta que también se ve mucho, que es la de comprometer la salud mediante ordenar, llevar a cabo trabajos que son peligrosos o nocivos, esto serían resumidamente unas cuantas maniobras que llevan a cabo los potenciales agresores o agresoras sobre una víctima. Después tenemos otro autor que es Iñaki Piñuel, que lo que nos indica él es qué es lo que hace que un acosador sea acosador. ¿Qué es lo que incentiva a un acosador a llevar a cabo estas conductas? Pues aquí tenemos un listado que algunas de ellas ya hemos comentado antes, como por ejemplo el tema de tener celos. Tener celos profesionales, personales, saber que esa persona ha estado vinculada a otra y no nos gusta, saber que esa persona está ascendiendo profesionalmente o tiene un complemento salarial superior al nuestro o cualquier acto, ¿no?, que genere estos celos. La envidia también por las competencias, es decir, si yo tengo alguna habilidad que la otra persona no tiene y esto me hace tener una envidia que no sé controlar porque me falta esa habilidad, me puede hacer llevar a cabo conductas que pueden derivar a acoso. También nos encontramos cuando una persona se resiste a tentativas de manipulación por parte de un superior o de un compañero, ¿no? Esto incentiva a que la otra persona lleve a cabo más conductas de acoso que pueden derivar a un caso realmente grave. Haberse negado a participar en actividades ilegítimas o, por ejemplo, a lo que os decía antes con el anterior autor, de haber llevado, o sea, negarse a llevar a cabo trabajos nocivos. Pues también el hecho de negarse, de ver que la otra persona, el potencial acosador o acosadora, no es quien tiene el poder, esto también enciende si hay una falta de habilidades, pues el hecho de poder gestionar esta situación y llevar a cabo aún conductas más graves. La envidia por características personales o sociales, eso también es una de las principales conductas. Haberse sentido amenazado no hace falta que sea de forma física, sino también a nivel psicológico o psicosocial, también podría ser. Y por la eficacia del acosado en su trabajo. Es decir, si una persona es más eficaz o eficiente en su trabajo y la persona acosadora no tiene habilidades para saber gestionar que otra persona pueda ser mejor o pueda tener otras competencias mejores que el otro, puede que lleve a cabo conductas que lleven a un caso de acoso. Vamos a ver este vídeo de diferencia entre el acoso laboral y la discriminación. Entré a un casting para ser presentadora de televisión y lo primero que hicieron fue mirarme los dos, desde los pies hasta la cabeza. Sus palabras
fueron textualmente: ¿qué cuerpo que tienes? Se puede sacar algo de ti. Lo miré y por donde puse el frente, puse la espalda. Automáticamente, los dos ni siquiera miraron mi currículum de vida, simplemente miraron mi cuerpo. Entonces reflexioné: ¿soy más importante por mi cuerpo o por mi intelectualidad? ¿Es más importante lo que presento o lo que soy en esencia? En mi caso fue una vez cuando estaba haciendo prácticas en un medio de comunicación, tuve que hacerle una entrevista a un artista y cuando me reuní con él, al verme, él me hizo un comentario como diciendo que él esperaba que le hiciera la entrevista un periodista de verdad y no una amiga de su hija. Ante ello yo no supe muy bien cómo reaccionar, le comenté que bueno, estaba haciendo prácticas y que aún así pues le hice la entrevista, todo transcurrió normal, él estuvo muy contento con el resultado, pero luego cuando lo comentaba con mis compañeros y les dije el comentario que él me había hecho, me dijeron que no, que yo tenía que defenderme y que decir que yo era periodista, claro que sí, aunque estuviera haciendo prácticas. Durante mi etapa en una gran empresa de comunicación, las reuniones de gabinetes, en concreto uno de los directivos, se refería a mí como la nena. Esta situación me hacía sentir incómoda y al final decidí comentárselo en este caso a mi jefa, la cual me explicó que no era un calificativo que usara hacia mí por un tema de nivel, sino todas las mujeres de esa empresa eran las nenas. Decidí no asumirlo como normal y cuando se me apelaba por este término no reaccionaba. Aún así sé que a día de hoy ya no trabajo en esa empresa, pero todas las mujeres de esa empresa siguen siendo las nenas, independientemente de que sé que a todas les resulta incómodo. En ese caso yo no reaccioné quizás de la manera que me hubiera gustado, apelándolo a él directamente por la diferencia de poder, pero creo que es importante reaccionar y en este caso me hubiera sido muy fácil que la gente que estuviera a mi entorno le hubiera apelado a él directamente porque tenía mucha más confianza que yo. Habré tenido unos 20 o 21 años. Era mi primera entrevista laboral para hacer unas prácticas. La conversación con la persona que me entrevistó fue completamente fluida. De repente nos dimos cuenta que teníamos gente en común y casi que parecía una conversación entre amigas. Cuando me estoy yendo, la chica me mira y me dice: mira, en realidad estamos buscando hombres porque las últimas 3 chicas se nos embarazaron. Pero bueno, voy a hacer lo posible. Yo me quedé helada y me fui directo a la universidad a denunciar a esta empresa. Al final despidieron a la chica y tomaronme las medidas necesarias, pero yo sentí el peso de ser mujer sobre mis hombros. Entendí que la vida no iba a ser la misma, mi carrera no iba a ser la misma, mi trabajo no iba a ser el mismo si yo era mujer o si era varón. Y eso es terrible, porque con 21 años aprendí que si yo quería ser mamá y tener familia y estar en pareja, no iba a ser lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo nos hacemos cargo de este problema? Estamos en el 8M y hay que luchar. Hay que luchar para que sea exactamente igual ser varón o mujer, para que estemos en los trabajos, en los puestos de poder, porque sin esto es imposible cambiar las cosas. Este 8 de marzo yo voy a estar enfrente, voy a hablar de la discriminación laboral, porque yo soy más que un cuerpo, yo soy una mujer. Episodios como estos evidencian todavía más que existe un techo de cristal para las mujeres y que a veces nos hacen pensar que no somos todos iguales, pero sí, somos capaces igual que cualquier otra persona. Aquí lo que quería que vierais es básicamente el hecho de separar ambos conceptos con las opiniones de las diferentes personas que han pasado, que habéis podido escuchar, con lo que yo os he ido comentando del tema de acoso laboral, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en otro bloque ya para ir continuando, el cual es el acoso sexual. El acoso sexual es una conducta a la misma vez que también es humillante, pero a diferencia del acoso sexual, psicológico, disculpad, tiene un índole sexual, es decir, el contenido de esta conducta es de carácter sexual. La conducta es básicamente atentar contra la dignidad y la libertad de esa otra persona, como en el acoso psicológico, creando un entorno hostil, intimidatorio y degradante, ¿de acuerdo? Siempre el acoso sexual debe ser no deseado. En este sentido, os voy a poner un vídeo cortito, en este caso, para que entendáis con palabras más técnicas qué es el acoso sexual. Què és l'assetjament sexual? L'assetjament sexual és qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, no desitjat i d'índole sexual
que tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat i la llibertat d'una persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. L'assetjament sexual és una forma de violència masclista i que es pot donar en qualsevol àmbit de relació entre persones, existeixin o no jerarquies entre aquestes. Segons l'enquesta de violència masclista de l'Institut Català de les Dones del 2018, l'11,9% de les dones havien patit aquesta violència al lloc de feina. A escala de la Unió Europea, l'estudi de l'Agència de Drets Fonamentals de l'any 2014 assenyala que entre el 45 i el 55% de les dones han sofert assetjament sexual des dels 15 anys, entre les quals el 32% l'han patit a l'entorn laboral. Els resultats també indiquen que quan les dones ocupen llocs de treball en espais tradicionalment ocupats per homes, el percentatge augmenta fins al 75%. Altres dades destacades són les que mostra l'enquesta de violència masclista de Catalunya, elaborada l'any 2016. L'1,2% de les dones enquestades havien patit assetjament sexual a la feina, és a dir, una de cada 100 dones, d'entre les quals el 66,8% han patit el seu assetjament per part del seu cap o superior. Aquí caldria tenir en compte dues qüestions. La primera, que existeixen enormes dificultats a l'hora d'aconseguir dades quantificables sobre fenòmens com aquest. No perquè no existeixin, sinó perquè encara estan molt normalitzats, relativitzats i justificats socialment. I la segona, que l'assetjament està relacionat amb una qüestió de poder. En aquest sentit, l'assetjament és produït amb major facilitat i impunitat com més jeràrquica és la relació de poder entre dues persones. Un exemple clar d'altíssima vulnerabilitat el trobem amb les dones migrades que treballen en l'àmbit de la llar i les cures, que, a diferència d'altres àmbits laborals, es troben amb alts índexs d'informalitat, una forta precarietat i un gran nombre de casos de situació administrativa irregular. Amb tot, les empreses i administracions tenen l'obligació legal de disposar d'eines per a la prevenció, la detecció i l'abordatge de l'assetjament. Vale, con este vídeo, para los que no entendáis el catalán, lo que ha venido a referir es a explicar la misma definición que os venía indicando yo hace un rato y cuáles son las conductas que serían un reflejo del acoso sexual. Hay varias tipologías de conductas, las verbales, las no verbales y las físicas. Y aquí, dentro de cada una de ellas, os he puesto varios ejemplos para que lo podáis ver de una forma más visual, ¿de acuerdo? Los verbales serían la difusión de rumores, por ejemplo, preguntar sobre preferencias sexuales de otra persona, hacer comentarios sexuales que sean obscenos o sobre la apariencia física o las características físicas de otra persona, presionar incluso para concertar citas comprometidas. Entonces, no verbales serían todas aquellas con las que no utilizamos la palabra, digamos, para que nos entendamos, ¿no? Miradas lascivas al cuerpo, gestos obscenos, uso de fotografías, imágenes de internet con un contenido explícito, cartas incluso de contenido sexual con carácter ofensivo. Siempre recordad que todos estos ejemplos que os estoy diciendo son ejemplos muy sencillos, no me he podido alargar más porque, como veis, no me queda suficiente espacio en la pantalla, pero deben tener las características de la definición que os he comentado al principio. No por hacer un gesto obsceno ya es violencia o acoso sexual, sino que debe estar englobado dentro de la definición que os he expuesto de acoso sexual. Por último, hay otra conducta que es la física, es decir, un acercamiento físico excesivo, buscar deliberadamente quedarse a solas con una persona, el contacto físico no solicitado o no deseado también lo sería, o tocar intencionalmente partes del cuerpo de otra persona con una finalidad sexual también sería un claro ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos detectar una conducta de acoso sexual? Primero que todo debemos preguntarnos si estoy de acuerdo con aquel comportamiento que está llevando a cabo una persona hacia mí, si es de índole sexual, si es no deseado y le he expuesto que no me está gustando lo que está haciendo, lo que me está diciendo, y si me humilla de alguna forma y me causa un daño,
pues, o me molesta esta situación, entonces deberé poner en conocimiento de la persona de referencia del protocolo de acoso de la empresa esa situación que estoy sufriendo para que puedan intentar primero solucionar, entrar en un proceso de investigación que ahora veremos y luego solucionar esa situación implantando las medidas que se crean oportunas, ¿no?, por cada empresa. Las conductas más denunciadas actualmente son estas que os expongo en pantalla. Por ejemplo, el acercamiento excesivo que os comentaba, la presión para iniciar una relación por parte de un superior, mejoras salariales a cambio de relaciones, caricias en el cuerpo, tocamientos de zonas del cuerpo no deseadas. Estas serían las conductas con las que más nos estamos encontrando en el ámbito empresarial. Entonces, aquí os ponía un poco de situaciones, os ponía en contexto para que entendáis que muchas veces la víctima no es, muchas veces nos encontramos que normalizamos, ¿no?, las situaciones de violencia y decimos, no, hombre, es que estoy sufriendo esto porque la otra persona es así y lo hace conmigo y con todas las otras personas y no pasa nada porque lo aceptamos así. Bueno, una cosa es que aceptemos que otra persona nos esté diciendo cosas que no nos gustan y otra es que lo debamos aceptar, ¿no? Si realmente nos está generando un malestar, nos está generando que no estemos bien en el ámbito laboral, está habiendo un problema, está habiendo un conflicto. Entonces, dejemos en manos de los expertos esta situación para que lo puedan solventar de la forma más fácil posible, que no tenga consecuencias sobre la persona que lo está sufriendo y que incluso la persona que está llevando a cabo esta situación sea consciente. A la vez, vosotras o vosotros, todas las personas del equipo, podéis solicitar que se garantice vuestro anonimato. De esta forma, si aún os queda alguna duda en cuanto a represalias o en cuanto a qué puede hacer después si se entera que yo he dicho o que yo estoy sufriendo esto, pues podéis solicitar que se garantice vuestro anonimato para que nadie sepa lo que está pasando. Vamos a ver el último caso de acoso. Estamos en el acoso por razón de sexo. Esta tipología de acoso es derivado o en función del sexo de una persona. El sexo de una persona son las características fisiológicas, no estamos hablando de género, sino de sexo en este caso, ¿de acuerdo? Lo que genera es atenta, es decir, es una conducta que atenta contra la dignidad de una persona y crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. En esta situación nos podemos encontrar, por ejemplo, una trabajadora que sea víctima de un acoso por razón de sexo por el simple hecho de ser mujer, o por el simple hecho de estar embarazada, o por el simple hecho de estar en edad de reproductora, o por el simple hecho de ser una persona lactante, ¿de acuerdo? También nos encontramos a trabajadores que son víctimas de un caso de acoso por razón de sexo por el hecho de llevar a cabo funciones que históricamente están asociadas a un rol femenino. Por ejemplo, a un hombre en un taller que debe pasar la escoba cada día y que los demás se estén riendo de él cada día por hacer o llevar a cabo esa tarea. Por el hecho de que sea un hombre y que esté llevando a cabo una tarea que históricamente está asociado a un rol femenino y que los otros se estén riendo de él, esto sería una clara situación de un presunto caso de acoso por razón de sexo, ¿vale? Os voy a poner otro vídeo cortito para que entendáis en el mismo formato que el anterior qué es el acoso por razón de sexo. Què és l'assetjament per raó de sexe? L'assetjament per raó de sexe és qualsevol comportament no desitjat, verbal o físic, relacionat amb el sexe o gènere de la dona, realitzat amb el propòsit o efecte d'atemptar contra la seva dignitat, la indemnitat o les condicions de treball, creant-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest que dificulti la seva promoció, ocupació de funcions, accés a càrrecs directius, remuneració i reconeixement professional. De la mateixa manera que en el cas de l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe és una forma de violència masclista i un exemple de la discriminació que pateixen les dones i la persistència del sexisme en la societat.
La diferència principal entre l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe és que mentre que el primer té un component sexual, el segon té a veure amb discriminacions relacionades amb el fet de ser dona, estar embarassada o ser mare o voler exercir algun dret laboral previst per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Aquesta discriminació implica situacions com no ser contractades o que no renovi el seu contracte, una degradació de les funcions laborals o la limitació o boicot de la promoció professional, entre d'altres. Aquest tipus de conductes són els exemples més flagrants i prevalents de l'assetjament per raó de sexe que es donen en l'àmbit laboral. De fet, ara mateix la nova legislació recull de manera específica la discriminació per maternitat o embaràs. Segons dades de l'enquesta de violència masclista, a Catalunya les dones treballadores discriminades per raó de sexe a la feina eren el 15,1% entre 2015 i 2016. És a dir, 15 de cada 100 catalanes treballadores van ser discriminades en matèria de salaris, de valoració professional, ascensos, etc. Les empreses i administracions tenen l'obligació legal de disposar d'eines per a la prevenció, la detecció i l'abordatge de l'assetjament. Vale, y aquí es lo que os decía, ¿no? Tenemos varias conductas vinculadas siempre con el acoso por razón de sexo, con la discriminación enfocada a la diferencia entre ambos sexos o a la discriminación por pertenecer a un sexo. Aquí tenemos actitudes que pueden ser paternalistas, insultos basados en el sexo o la orientación sexual de una persona, conductas discriminatorias, bromas o comentarios que sean ofensivos, denigrantes, que ridiculicen a la otra persona o que desacrediten o traten de manera injusta a otra persona, ¿de acuerdo? Siempre en función, como os decía, de su sexo, orientación sexual. En este sentido, hay una normativa vigente a nivel estatal que lo que dice es que todas las empresas, absolutamente todas las empresas, independientemente de su número de empleados, deben hacer un informe salarial anual para garantizar que no haya brecha de género. Es decir, que tanto hombres como mujeres tengan una retribución justa e igualitaria. De este modo, lo que hace este Real Decreto, que es el 902/2020, es que hace que todas las empresas deben calcular que no haya brecha salarial, que no haya diferencia. Las empresas de más de 50 trabajadores deban hacer una auditoría retributiva para ver que, juntamente con la valoración de los puestos de trabajo, todos los puestos de trabajo tienen una retribución similar y no se discrimina a ningún sexo, y con eso se concluye que no hay diferencias retributivas, que la empresa está preveniendo cualquier diferencia de género y que está haciendo una buena gestión, ¿no?, de la valoración de los puestos de trabajo y debe tener una política de personal retributiva correcta. Con todo esto, lo que hacemos es analizar todos los datos, redactar un informe, justificar si hay cualquier tipo de brecha, por qué motivo es, hacer la auditoría si realmente tenemos más de 50 personas trabajadoras en el equipo y finalmente redactar unas propuestas de mejora si realmente son necesarias para poder hacer una gestión mejor durante el siguiente año en base a este informe salarial y a la retribución de todos los trabajadores. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. Oh, we're doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? Yeah! Faye, they're dressed up.
My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? I'm trying my stethoscope. We put this in here. There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears. Can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids one. Llegados a este punto y ya para ir finalizando esta sesión, vamos a ver cuál es la herramienta preventiva ante los casos de acoso. ¿Qué es lo que dispone la empresa para prevenir cualquier caso de acoso? Las herramientas o medidas que implanta la empresa para prevenir, por ejemplo, es esta formación o es una difusión de algún documento interno, de algún procedimiento. Pero realmente la herramienta que se utiliza más y que es muy necesaria en todas las empresas es el protocolo de acoso, que es básicamente la guía de actuación en caso de que se detecte cualquier tipo de acoso. ¿De acuerdo? En esta lo que vamos a ver es qué se hace antes, qué se hace después y qué se hace durante el caso de acoso. Vamos a empezar por la persona de referencia. Las personas de referencia, aquí en la izquierda tenéis toda la información, son esas personas que saben y están debidamente formadas para poder detectar casos de acoso, pero sobre todo para poder hacer un acompañamiento y un seguimiento en todo el proceso en el que se investiga el caso de acoso hasta que se redacta un informe final concluyente con la información suficiente para garantizar si o afirmar si ha habido un presunto caso de acoso o no ha sido un presunto caso de acoso. ¿De acuerdo? Dicho esto, ¿cómo podemos prevenir el acoso en las organizaciones? Bien, pues la medida más importante es implantando todas las medidas para evitar que haya acoso laboral, asegurando sobre todo todas las condiciones de trabajo seguras. Les violències digitals són les violències masclistes de tota la vida, però que es donen a internet o es vehiculen a través de les noves tecnologies. Correu electrònic, missatgeria instantània, xarxes socials... El ciberassetjament pot adoptar moltes formes i, de fet, l'avenç de les noves tecnologies fan que cada dia se'n creïn de noves. Dins de les categories internacionals que s'han definit, varien en funció de si atenten la llibertat d'obrar, la dignitat o la privacitat de la dona. Algunes de les més comunes passen per les amenaces, els insults, la divulgació d'informació personal o familiar íntima, la divulgació indesitjada de vídeos sexuals. Els objectius sempre tenen en comú represaliar les dones, disciplinar-les, controlar-les o dominar-les per seguir sostenint una estructura social fonamentada en el privilegi masculí. Del sector sanitario, la hostelería, el turismo, instituciones financieras y, por último, al tema político. ¿Quién debe tener un protocolo de acoso? Absolutamente todas las empresas deben tener un protocolo de acoso y se puede elaborar de forma propia o bien externalizarlo para que expertos o expertas puedan llevar a cabo esa redacción. Se debe hacer una actualización constante del protocolo siempre que haya cambios normativos o bien cambios en la organización. Sobre todo, deben constar las personas de referencia del protocolo de acoso y debe ir vinculado ese protocolo con una formación de las personas que están dentro. Básicamente el contenido de cualquier protocolo de acoso sería, primero de que todo, identificar la empresa para poder hacer ese protocolo más personalizado, llevar a cabo un poco de investigación normativa para ver qué normativa vincula que debamos tener este protocolo de acoso. El punto 3 para mí es de los más importantes, donde exponemos las principales definiciones de cualquier tipo de acoso y esto nos sirve para cuando nos encontramos en una situación
que no nos termina de encajar, poder leer y poder identificar en qué situación o en qué definición nos encontramos. Para prevenir, vamos a implantar el protocolo. La empresa va a tener un compromiso en contra del acoso. Va a haber unas personas de referencia, que ya os las he expuesto en la anterior diapositiva, debidamente formadas para poder gestionar estos casos de acoso. Se debe informar al equipo conforme hay un protocolo de acoso, se deben disponer de carteles informativos, se debe promover la sensibilización y ofrecer formación al personal, como la que estamos haciendo, se debe hacer una evaluación de riesgos de todos los puestos de trabajo donde se contemple si puede haber o no acoso y en qué medida. Se hace un seguimiento de estas situaciones de acoso y se debe estar atento constantemente y aplicando medidas en caso de que se detecte cualquier tipo de indicio o caso de acoso. ¿Cómo podemos actuar ante un caso de acoso como organización? ¿Cómo podéis actuar vosotros como parte del equipo? Bien, pues en primer lugar tenemos la fase interna. La fase interna lo que nos dice es que hay 3 fases, en cada una de las cuales hay varias actuaciones concretas para llevar a cabo. ¿De acuerdo? En la fase 1, en la primera fase nos encontraríamos con la comunicación, es decir, nos encontramos con una persona que se dirige a una de las personas de referencia o a más de una, exponiéndole el caso. Se informa, se asesora, se acompaña a esa persona y se redacta un acta exponiendo lo que ha pasado. En la segunda fase ya se hace una denuncia interna. En caso de que el acta se haya levantado, haya indicios de que puede ser un caso de acoso, ya se empieza a investigar de forma exhaustiva todos los hechos. Se habla con testimonios, se analiza la denuncia, se entrevistan ambas partes, se buscan antecedentes, se demuestran las acciones con pruebas y demás, para poder dar herramientas a las personas de referencia para poder investigar que ha habido un caso de acoso o un caso de presunto acoso. Y por último, se hace una resolución final. Una vez tenemos toda la investigación cerrada, llevamos a cabo una resolución en la cual se determina si ha habido o no un caso de acoso o un caso de presunto caso de acoso. Llegados a este punto, ante una denuncia, lo primero que debemos hacer, que se va a hacer, es establecer un plazo de tiempo máximo para resolver ese problema, ese conflicto o ese caso, presunto caso de acoso, informar al denunciado o denunciada, procurar que no se repita esa situación y que la persona víctima no deba repetir la situación que ha sufrido varias veces para evitar la revictimización. Finalmente, tratar la información con discreción. Como os comentaba antes, se puede hacer de forma confidencial y anónima e investigar los hechos de la mejor forma posible con la máxima información posible. También hay una vía, que es la vía externa, que sería la vía judicial o administrativa. Actualmente, en los puestos de trabajo más afectados por cualquier tipo de acoso serían los funcionarios, trabajadores de... En el siguiente punto, los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de ese protocolo? Pues siempre será la prevención de un caso de acoso y la guía de actuación. El ámbito de aplicación, que normalmente es a todo el equipo, el compromiso que tiene la empresa con la prevención del acoso, derechos y obligaciones de todas las personas y las políticas de prevención que dispone la empresa. Para ir acabando, se expone el procedimiento que os acabamos de exponer de qué se va a hacer en caso de detectar cualquier tipo de acoso, en las 3 fases que hemos expuesto, la vía externa y la interna. Por último, la implementación y el seguimiento que se va a hacer de este documento. ¿De acuerdo? He ido bastante rápido ahora al final. Lo que me interesa es que hayáis podido coger las ideas más importantes de qué es cada tipo de acoso, cómo se puede prevenir, sobre todo, qué debemos hacer para prevenir que haya acoso en la organización y para implantar el respeto hacia todos los compañeros, ¿vale? Por último, os dejo aquí el código QR y el link que os va a redirigir directamente al cuestionario. Como os decía, es muy breve y ahí podéis aprovechar si hay cualquier duda en la última pregunta para exponérmela y os voy a dar respuesta en la máxima brevedad posible, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber estado atentos y atentas a esta breve formación y deseo poder ponernos cara próximamente y poder seguir comentando esta temática que realmente
puede servir de mucho toda esta información que podáis adquirir, ¿de acuerdo? Un saludo, muchísimas gracias.